Vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro. Estamos ya hace un tiempo recorriendo esta segunda carta de Pedro. Hemos terminado el capítulo 2 y comenzamos con el último capítulo 3 ya de segunda de Pedro. Ya hemos llegado al último capítulo y era más corta que primera de Pedro. Yo no sé si la ha leído por completo a esta carta. Si no lo ha hecho, le animo a hacerla, porque usted puede tomar unos 10 minutos, más o menos, para leer esta carta. Así que si tiene ese tiempo, lea segunda de Pedro. Si tiene unas 60 horas libres, puede dividirla como quiera, puede leer todo el Antiguo Testamento, 60 horas. Y si tiene 20 horas más, o sea 80, también puede leer el Nuevo Testamento, 80 horas, incluida segunda de Pedro, ¿sí? Si lee el Nuevo Testamento. ¿Por qué estos datos? ¿Por qué este tema de cuánto tiempo, cuántas... Siempre que mencionamos estas cosas es como que nos ponen aprietos, ¿no? Porque decimos, claro, tenemos el tiempo, está el tiempo. Pero no es para ponernos en aprieto ni llenarnos de culpa, pero sí para ponernos en perspectiva, considerar y ser honestos delante de Dios de qué manera administramos el tiempo y los medios de gracia que Dios ha provisto para el cristiano. Está bueno ponerse en perspectiva y decir, bueno, me tengo que tomar el tiempo, porque esto es importante, esto es el consejo de Dios, no es la palabra del hombre, es el consejo de Dios. Y como dijimos el domingo pasado, el medio principal, la herramienta principal, la estrategia infalible que tenemos frente a quienes se oponen a la fe, quienes predican mensajes falsos, los falsos maestros, que lo vimos en el capítulo 2, incluso quienes se burlan, la principal herramienta que el cristiano tiene es la palabra de Dios. La palabra de Dios y este crecimiento en la palabra de Dios y este crecimiento en las virtudes que Pedro menciona en el capítulo 1. Uno tiene que crecer, y Pedro ha dicho en el capítulo 1 que hay que poner toda diligencia en esto mismo y añadir a nuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, etcétera. ¿Para qué? Para que no estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Pedro, que más allá de ser el apóstol Pedro, como lo conocemos, Pedro era un pastor y fue llamado a pastorear a las ovejas. El Señor Jesús le dijo, pastorea mi rebaño. Y esa es la preocupación de Pedro. A Pedro le preocupa la salud de las ovejas, y entonces le escribe esta segunda carta para estimular a los hermanos a madurar en la comprensión y en la práctica de la gracia de Dios en Cristo. Por eso escribe Pedro esta carta. Y para que eso suceda, estos hermanos tienen que conocer mejor a Cristo. Tienen que conocer mejor a Cristo, ya que la enseñanza falsa, como vimos estos domingos anteriores, pueden ser factor para que ese crecimiento se vea obstaculizado, se vea frenado. Por eso la carta tiene muchísimas descripciones negativas, y ya lo hemos visto, muy negativas acerca de los falsos maestros, pero el propósito de la carta es un propósito positivo y de exhortación para la iglesia. Muy importante. Para conocer mejor a Cristo y lo que pide de aquellos a quienes Cristo ha rescatado, a quienes Cristo ha salvado, ha justificado delante de Dios por su sacrificio. Esto que cantamos, esto de la cruz de Cristo, está hablando de lo que Cristo ha hecho en el cristiano y de lo que va a hacer, porque el plan redentor de Dios no terminó en la cruz del Calvario. Tremendo, porque Cristo ha resucitado y hoy está entronizado, y Cristo vuelve. Y eso es muy importante tenerlo presente. Cristo vuelve y va a glorificar a
sus hijos. Entonces, para conocer mejor a Cristo, uno tiene que aferrarse al consejo de Dios en su palabra. Esa es la, como dijo Pedro ya, es la antorcha que alumbra en lugar oscuro, el consejo de su palabra, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana vuelva a aparecer, cuando Cristo vuelva. Por eso es contradictorio, es nocivo, es peligroso, es muy peligroso que alguien que se considera cristiano tenga en menos la palabra de Dios. Es muy peligroso, porque no es solamente leer la palabra como una estrategia espiritual, sino considerarla, meditarla y aplicarla a la vida de uno. Es muy importante. Entonces, es contradictorio y es peligroso que alguien que se considera cristiano tenga en poco la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios el medio más claro y efectivo para luchar contra el pecado que nos asedia, el pecado en nuestro corazón, el cual tenemos que mortificar cada día, todos los días. Y la palabra de Dios es la que nos permite crecer en su gracia, es decir, nos ayuda a desechar el pecado y avanzar en esta semejanza a Cristo, conocer a Cristo, crecer y ser como Cristo. Eso es el llamado para el cristiano. Pedro ha descrito en el capítulo 2, y de nuevo vuelvo a animarlo, hermano, lea segunda de Pedro en su casa. Y Pedro ha descrito en el capítulo 2 que desde dentro de la iglesia se van a introducir estas personas, desde dentro de la iglesia. Y estas personas han forjado cierta conducta moral que los llevó a integrarse a los hermanos. Muy interesante, porque eso es lo que está pasando. Y pronto sale a la luz que estas personas no son cristianos verdaderos, son falsos maestros. En primer lugar, porque su vida no es coherente al Evangelio, sino que también ponen en duda ciertos aspectos de la fe. Y esto es lo que vamos a ver hoy, a lo que vamos a leer hoy. Se desenfocan de la verdad del Evangelio. Y Pedro los describe de manera clara y fuerte en todo el capítulo 2. Durísimo, Pedro. Bueno, durísimo para nuestro oído, ¿no? Pero muy claro y muy directo, como debe ser. Y ha cerrado Pedro con un proverbio áspero y desagradable acerca de esta gente. En el versículo 22 del capítulo 2. A esta gente les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muy desagradable. Ese es el trajín y ese es el itinerario que se reitera en la vida de estos falsos maestros, falsos cristianos. Y entonces leemos en el capítulo 3, hoy leemos desde el versículo 1 al 7, luego vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Dice versículo 1 del capítulo 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a orar. Señor, descansamos en el poder de tu palabra para edificar a tu iglesia. Eso es lo que anhelamos en esta mañana, que tú nos guíes, santifiques, cambies cada aspecto de nuestro corazón que todavía
está con resabios de pecado, Señor, rogamos eso para tus hijos y pedimos también si hay corazones que aún no te conocen, Padre, en esta mañana tú obres como solamente tú puedes hacerlo, Señor, con el poder que tiene el Evangelio en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, oramos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de nuestro pasaje de hoy, para aquellos que están anotando, el tema de nuestro pasaje, que tiene de alguna manera relación con el título de nuestra predicación, palabras de ánimo frente a la burla, es que este es el tema del pasaje. Necesitamos permanentemente el estímulo de la palabra de Dios en este mundo que quiere burlarse de Dios y en medio de muchos que se llaman cristianos y se burlan también de la Biblia. Lo repito para que, no solamente para que lo copie, sino para que lo tenga presente y lo mastique mientras vamos recorriendo el pasaje. Necesitamos permanentemente el estímulo de la palabra de Dios en este mundo que quiere burlarse de Dios y en medio de muchos que se llaman cristianos y se burlan también de la Biblia, de la palabra de Dios. Esta vez los encabezados, y esto fue como una ayuda a memoria, los puse en forma de verbos. En primer lugar, entender y recordar. Versículos 1 y 2. Entender y recordar. Pedro en toda la carta le habla a los hermanos. De hecho, las cartas del Nuevo Testamento son escritas a la iglesia, a las iglesias, en diferentes lugares, a hermanos. Es muy raro, o no hay directamente cartas escritas a incrédulos. Se mencionan personas que no creen, pero las cartas y toda la Biblia en realidad ha sido escrita para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Y a partir de la palabra de Dios, el pueblo de Dios expone la palabra para el mundo que no cree. Eso es lo que hace. Y Pedro, de hecho, les recuerda en 2:1 que entre ellos van a surgir falsos maestros. Le escribe a los hermanos, le habla a ellos y hace uso de este amados como una forma de retomar una idea que antes ha dejado atrás. En capítulo 1, versículo 16 al 21, habla de cómo ellos no siguen fábulas artificiosas, sino que ellos han visto con sus propios ojos la majestad de Cristo. Lo han visto en la transfiguración y no solamente eso, sino, dice versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo hemos leído ya. Antes de eso, Pedro tiene una preocupación en versículo 15. Dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Tener memoria de estas cosas. Y Pedro retoma esa idea ahora, la idea de tener memoria de estas cosas que para Pedro son cosas importantes, teniendo en cuenta justamente este sentido de testamento que está escribiendo Pedro. Pedro les acaba de decir, versículo 14, dice, en breve debo abandonar el cuerpo, en breve estoy por morir. Entonces se supone que Pedro está escribiendo cerca de su martirio. Recuerdan, Pedro murió en manos del emperador romano Nerón y posiblemente esta carta fue ahí, unos meses antes de finalmente morir por causa de Cristo. Entonces para Pedro estas cosas son fundamentales, lo que le está escribiendo. No es que se le ocurrió escribir una carta, no, el Espíritu Santo lo inspiró para escribir algo sumamente importante. En breve debo abandonar este cuerpo. Y a la luz de esto, Pedro vuelve a este concepto de recordar, de tener memoria, de entender las verdades de las Escrituras, de despertar a esto. Por eso les dice, esta es la segunda carta, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despertarlos con exhortación. Es la misma frase, esta frase la misma
Pedro ya la ha usado. Fíjense, capítulo 1, versículo 13, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, de nuevo esta idea de que está por morir, Pedro se está despidiendo, tengo por justo el despertaros con amonestación. Es la misma frase, con amonestación o con exhortación, en ambas lo mismo, y la idea es estimular el recordatorio, estimular la memoria de esta gente, de estos hermanos. Pablo usa esta misma palabra o esta misma frase en 2 Timoteo 1:5 para decir, le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, y le dice que traiga a la memoria la fe no fingida. La fe no fingida que habitó en su mamá, en su abuela. Pablo le está diciendo lo mismo. Quiero despertar, estimular el recordatorio. Y este despertar, muy interesante también, no es algo sereno y amable que Pedro está haciendo. Ya lo hemos dicho en algún otro estudio. Pedro está diciendo despertar con violencia, despertar con un sacudón. Aquellos que tienen el sueño muy pesado pueden dar fe de cuando a uno lo despiertan así con un sacudón y quedás como descolocado, como, bueno, tengo que reaccionar porque algo pasó. Bueno, Pedro está diciendo lo mismo. Es una acción repentina. Aquellos que tienen el sueño pesado pueden dar cuenta de eso. Aquellos que tienen el sueño liviano, bueno, se despiertan quizá más tranquilo, pero se ha dado cuenta cómo quienes profesamos fidelidad a Cristo, en este tiempo el cristianismo se ha vuelto como perezoso, se ha vuelto como miedoso de la opinión de otros. Así es el cristianismo. Y así tiene que ser despertado con amonestación los cristianos hoy. Eso es lo que está haciendo Pedro. Eso es lo que está haciendo Pedro con estos hermanos. Estos hermanos no pueden ignorar voluntariamente como hacen los falsos maestros. Tienen que despertarse. Tienen que despertarse. Tienen que traer a la memoria, tienen que estimular el recordatorio. Exageramos a veces estos términos de ser amables y de ser tolerantes, y se exagera de tal manera que hemos llegado a extremos de no tener reacción y estamos dormidos. Pedro conocía bien esto. Pedro es alguien que conocía bien esto. En varias ocasiones, antes de ser entregado a la cruz del Calvario, el Señor tuvo que despertarlos, porque no estaban velando con el Señor, ¿recuerda? Estaban en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba orando para que se haga la voluntad del Padre, y le pidió a sus amigos, a sus discípulos, a sus apóstoles, que velaran con él. Pedro estaba ahí, y Pedro se durmió varias veces. Pedro sabía de esto. Y luego, antes de negarlo, Pedro estuvo dormido de alguna manera también espiritualmente. Tenía miedo y lo negó en medio de un momento que requería diligencia. Pedro sabe de esto, y Pedro le escribe a estos hermanos y le dice, quiero despertarlos. Pedro quiere estimular y animar a estos hermanos, porque no solamente sabe que va a morir Pedro, sino que entiende los peligros por los que va a pasar la iglesia. Entonces, por eso hay que estar alerta y diligente. Por eso les ha dedicado un capítulo entero al tema de los falsos maestros. Un capítulo entero para mostrar con crueldad y con tremendas descripciones ásperas quiénes son esta gente y el peligro que representan para la iglesia del Señor. Es muy importante. Y acá va a retomar esta idea de estos burladores que miran con desprecio y con desdén lo que realmente la palabra de Dios le dice a la iglesia. Estos hermanos tienen que entender de forma honesta, con sinceridad, con claridad, las verdades de Dios. Por eso les dice vuestro limpio entendimiento.
Y esto hace contraste, obviamente, con el pensamiento de estos burladores. Es muy contrastante. Estos burladores distorsionan no solamente la palabra, distorsionan su vida a causa del pecado que viven. Ellos olvidan deliberadamente o ignoran, dice ahí, voluntariamente estas cosas, que en cambio estos hermanos sí tienen que recordar. Entonces el sentido este de limpio entendimiento es no solamente moral, sino que es un pensamiento no distorsionado. No distorsionado. Tener una mente no distorsionada, y lo que es más importante es el pensamiento que concuerda con las enseñanzas de los apóstoles, con las enseñanzas de los profetas, y no el que caracteriza a los falsos maestros que siguen fábulas artificiosas. Eso es lo que hacen esta gente. ¿Qué tienen que recordar? Bueno, principalmente lo que ya ha mencionado Pedro, la idea de aferrarse a las Escrituras, lo que Dios ya ha hablado por medio de los profetas, las palabras de los apóstoles, eso tienen que recordar. Y en el contexto de la carta, esencialmente acerca de cómo Dios no cambia, eso tienen que recordar. Dios no cambia en sus juicios y en la forma en que Dios guarda a su pueblo. Por eso en capítulo 2, versículo 9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No se olviden de esto, eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es algo que estos burladores van a cuestionar. Por eso, en primer lugar, dijimos entender y recordar. En segundo lugar, saber y considerar. Versículos 3 y 4. ¿Qué tienen que saber y considerar estos hermanos? Bueno, cuando dice sabiendo primero esto, no está hablando de una secuencia cronológica. Bueno, tienen que saber primero esto, segundo aquello, tercero lo otro. No. Está diciendo que esto es de prioridad. Esto es una máxima prioridad que tienen. Sepan esto. Estos hermanos tienen que considerar seriamente esto. No tomarlo a la ligera. No tomarlo de forma risueña. Porque hoy muchas veces hay hermanos que hablan de los falsos maestros y lo toman como algo risueño. Y no es risueño. Es algo serio. Es algo serio. No es algo inofensivo. Es serio. Es serio. Porque como ha dicho Pedro, esta gente seduce con sus errores. Seduce. Prometen cosas. Usan palabras infladas. Eso dice. El engaño del pecado es fuerte, hermanos. Eso está diciendo. El engaño del pecado es fuerte, tanto en nuestro corazón como en los medios que usa Satanás para engañar. Y hay muchas veces que usa medios humanos, incrédulos, que se hacen pasar por hermanos, que se hacen pasar por creyentes y confunden. Es tremendo. Entonces Pedro dice, hay que poner especial atención a estas cosas y considerar los peligros, que no hay que ignorarlos y tampoco hay que ser ingenuos. No hay que ser ingenuos. Por eso aferrarse a la palabra de Dios es fundamental. Fundamental. Estas personas, dice, van a venir en los postreros días, en los días finales, los días que se relacionan con el juicio de Dios, el juicio final de Dios. Eso está diciendo. Los cristianos de la época de la iglesia primitiva entendían muy bien esto. ¿Por qué? Porque tenían en claro que desde que el Señor había venido al mundo, había cumplido el sacrificio perfecto por pecadores en la cruz del Calvario, había ascendido y ahora está a la diestra de Dios, entronizado, y está próximo a venir a buscar a su iglesia, pero también próximo a juzgar al mundo. La iglesia entendía que estos eran los postreros días. O sea, estamos en los postreros días. Cuando Pedro dice, para que tengan sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, estos son los postreros días. Porque lo único que estamos esperando es que Cristo vuelva. Entonces estamos en los postreros días. No tenemos que esperar una época oscura en donde haya conflictos. Uno se imagina eso. Se imagina, bueno, el día del juicio final como una cosa lejana. Pero estamos en los postreros días. Desde que Cristo vino hasta que Cristo vuelva,
estamos en los postreros días. Por lo tanto, esta gente, estos hermanos, vivían a la luz de esa expectativa. Estaban atentos a eso. Sus vidas se moldeaban a la luz de esta verdad. ¿Se da cuenta? Por eso, hasta este momento, los creyentes debían estar atentos y cuidarse de estos burladores. Porque estos son los postreros días. Iban a aparecer burladores, iban a cuestionar esto, y la vida de estos burladores iba a reflejar esto que no creían. E iban a arrastrar a otros hermanos, ¿se da cuenta? Es importante lo que está diciendo Pedro. Por eso dice el mismo versículo que estos andan conforme a sus concupiscencias, andan conforme a sus deseos. Se hacen pasar por cristianos, pero andan como quieren y no les importa el juicio de Dios, no les importa la venida de Cristo, y por eso sus vidas se conforman a lo de este mundo y no a la expectativa de la venida de Cristo. La vida, la conducta, las decisiones, las enseñanzas, en última instancia, estaban gobernadas por estos deseos de esta gente. Y por eso predican lo que predican y viven como viven. Deseos probablemente de poder, probablemente deseos de dinero. Se ha mencionado, capítulo 2, versículo 14, que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, entrenado para la codicia, para la avaricia. Y son hijos de maldición. Tienen un corazón entrenado para estas cosas. Y entonces, esta gente, estos son los burladores. ¿Cuáles son el contenido de la burla? ¿Cuál es el contenido de la burla? Y tiene dos partes muy claras ahí. En primer lugar, la primera parte es una pregunta. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa es la primera parte de la burla. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está esta venida que él prometió? ¿Dónde está? La segunda parte es una observación detrás de esta pregunta burlona. Y fíjese, dice primero la pregunta y después dice la observación. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Se da cuenta? Esas son las dos partes de la burla. Desde que murieron nuestros padres, todo sigue como desde el principio. Todo está igual. Entonces, el tema que vuelve a aparecer es el tema de la promesa. El tema de la promesa. ¿Por qué? Porque dice, ¿dónde está la promesa? Esto ya lo ha mencionado Pedro en su carta. En capítulo 1, versículo 4, nos dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que motivan al creyente a vivir según las normas de Dios, promesas que sin duda incluyen esta venida del Señor, y esta gente al poner en duda estas cosas les da pie a estos falsos maestros de vivir sin normas. ¿Se da cuenta? Viven sin normas y con todas las licencias al margen de las verdades de Dios. No les importa nada, por tanto, en el argumento que presentan no solamente están descreídos de la venida del Señor, sino de las consecuencias de la venida del Señor. No les importa, es decir, el juicio. No hay juicio. Y si no hay juicio, entonces está todo bien. Ese es el argumento de esta gente. Si no hay juicio, está todo bien. Si no hay juicio, es que las promesas de juicio no son tan rígidas como la palabra de Dios dice. Eso está diciendo esta gente. Esta es la burla que tienen. Y entonces detrás de estas afirmaciones hay un cambio que ellos hacen del carácter de Dios y de la palabra de Dios. Pero Pedro ya les ha dicho a estos hermanos que tenemos la palabra profética más segura y nos tenemos que aferrar a esa palabra profética, más allá de los burladores, más allá de los que no creen. Por eso, mi hermano, si usted tiene dudas acerca de ciertos temas o tiene una confusión acerca de ciertos aspectos del Evangelio, que es normal, puede haber dudas, no recurra a, que no digo que está mal, pero no recurra inmediatamente a prédicas o pequeños videos en YouTube, que algunos son muy buenos y vale, pero vaya y esté atento a lo que dicen las Escrituras, en primer lugar.
En primer lugar, Dios se ha revelado en su palabra. Dios ha mostrado su carácter en su palabra. Dios dice exactamente cómo es nuestro corazón en su palabra. Dios lo dice. Dios dice cómo es la condición del hombre. Dios ha mostrado en su palabra el único camino para ser redimidos. Dios ha mostrado en su palabra al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Dios lo muestra en su palabra. Por eso, vaya a la palabra, esté atento a la palabra de Dios. No se confíe, ni siquiera se confíe en lo que yo le digo. Vaya a la palabra de Dios, anote, tome nota, tenga esa práctica, sea noble. La acusación de que las promesas de Dios no se han cumplido es una acusación grave, es una acusación contra el honor y contra el carácter de Dios. Eso está diciendo. Estos burladores están diciendo que Dios es un mentiroso. ¿Se da cuenta? No es así nomás. No hay que ser ingenuos. Pedro lo que va a hacer entonces es aportar pruebas de lo contrario. Estos burladores están olvidando algo. Están ignorando voluntariamente algo. Están olvidando la historia bíblica. Han dejado de lado la palabra de Dios. Y por eso se burlan. Por eso, en último lugar, hay que conocer y reconocer. Conocer y reconocer. Conocer la historia bíblica y reconocer al autor de dicha historia. Conocer y reconocer. Estos burladores lo que hacen, como dice la NBI, la Nueva Versión Internacional, es olvidar intencionalmente los hechos. Olvidan intencionalmente los hechos. Ellos cierran sus ojos a la verdad de Dios y lo hacen voluntariamente. Voluntariamente. Cuando se habla de la necedad, se está hablando de eso. De alguien que es voluntariamente un tonto y elige voluntariamente ignorar a Dios. Hacen caso omiso a la evidencia histórica y no prestan atención a lo que la Biblia dice de la retribución de Dios, del juicio de Dios. No les importa. Y a mucha gente le encanta pensar, muy interesante, porque le encanta frases, ¿no? Dios no castiga. ¿Lo ha escuchado? Dios no castiga, ¿no? Bueno, no leyó la palabra entonces. Dios sí castiga. Dios es amor, sí, amén. Dios es amor. Pero también Dios es justo, Dios es santo. Otra frase, sonríe. Dios te ama. Es hermosa la frase esa. Pero es vacía, le falta un contenido del carácter de Dios. Sí, sonríe, Dios te ama. Dios ama a su pueblo, a sus hijos. Los ama por causa de Cristo, no porque sean bonitos o porque haya méritos. Dios tiene planes maravillosos para tu vida. Otra frase. Sí, no vamos a entrar en esa frase. Podríamos armar un estudio de Dios tiene planes maravillosos para tu vida. La palabra de Dios habla de lo que son los planes de Dios para aquellos que lo rechazan. Muy claro, muy claro. Rechazan lo que la Biblia dice acerca de Dios y de sus obras, tal y como están descritos en su palabra, estos hechos. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, dijimos, y reconocer quién es el Dios que ha dicho esta palabra. Entonces Pedro toma el argumento de los burladores del versículo 4 para mostrar lo que ignoran voluntariamente estas personas. En primer lugar, hace referencia a la creación en Génesis 1. No lo vamos a leer, pero Dios, por su sola palabra, hizo los cielos, hizo la tierra. Dios dijo y fueron creados los cielos, la tierra, las plantas, los animales, las estaciones. Fue creado finalmente el hombre y la mujer. Eso es la creación. Entonces esta gente ignora al Dios creador, no solo lo ignoran, sino que rechazan y se ponen ellos en un pedestal. Esto se describe con claridad si usted lee en Génesis, y tómese el tiempo, dijimos 60 horas,
el Antiguo Testamento. Bueno, Génesis es mucho menos, pero Génesis, desde el capítulo 3 en adelante, después de la caída, vemos cómo la humanidad va en dirección opuesta a Dios, de manera creciente. Y ya en Génesis 6:5 se nos dice que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal. Así era el pensamiento del hombre, de continuo solamente el mal. Por lo cual dice versículo 6, el mundo de entonces pereció anegado en agua. El mundo de entonces pereció anegado en agua. Y cuando Pedro dice mundo, no se refiere a la tierra física, sino que está hablando del orden mundial pecaminoso. El mismo término Juan lo va a usar ahí unas páginas más atrás, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, les dice, no améis al mundo, no améis al mundo, a esto. No es que no amen el planeta Tierra. Yo sé que algunos hay que cuidar el medio ambiente y estamos de acuerdo, pero acá está hablando de este orden pecaminoso, este sistema de valores del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. De nuevo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ahí lo describe, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, el juicio de Dios, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Ahí está el mundo. Los falsos maestros negaban dos acontecimientos que hablan del carácter de Dios, negaban la creación y negaban el diluvio. Y hoy se niega lo mismo, ¿se da cuenta? Hoy se niega lo mismo. Lamentablemente muchos que dicen ser cristianos descreen o tienen cierta confusión sobre estos temas, sobre la creación y sobre el diluvio. Dudan. La teología liberal, por ejemplo, ha tratado de desmitificar estas cosas y la está sacando de lado. Descreen del poder creador de Dios. Tremendo. Pero aún más, descreen del poder de Dios como juez. Divagan en sus razonamientos y dejan que sus corazones permanezcan en oscuridad. Eso es lo que hacen. Como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Y si bien Dios no prometió, si usted lee el diluvio, Dios prometió no traer agua sobre la tierra de la misma manera que el diluvio. Dios prometió eso. Y acá un pequeño paréntesis, porque Dios puso una señal, el arco iris. Bueno, el arco iris, mi hermano, por si no lo sabía, es el símbolo de esa promesa de Dios. No tiene nada que ver con este movimiento LGTBQ+, y todas esas letras. No tiene nada que ver con eso. Sino que fue robado para distorsionar la verdad de Dios. Dios dijo que no habría aguas de esta forma, pero no anuló algo que es importante, su juicio. Su juicio no lo anuló. Ese juicio, al igual que en el diluvio, va a venir con el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Dios dijo, y Dios lo va a hacer. Y varias veces se menciona en la Biblia el fuego como elemento de juicio. No vamos a ver, obviamente, todos, muchas veces. Pero sí es muy interesante Isaías, capítulo 66 de Isaías, en el Antiguo Testamento, el último capítulo de Isaías, capítulo 66, versículos 15 y 16. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Sí, ese es nuestro Dios.
fuego consumidor. Él es fuego. Pablo también usa esta imagen en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice, porque es justo delante de Dios, escuche bien, para los que dicen que Dios no castiga, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, o sea, a los que ponen en prueba a la iglesia, a los cristianos. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, le escribe a la iglesia, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Está hablando de la venida, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El fuego de Dios. Estos burladores ignoran estas cosas. Ignoran estas cosas. No están viendo que realmente las cosas han cambiado desde la creación. Ellos dicen, no cambiaron desde la creación, sí, todo sigue igual. Pero las cosas han cambiado y Dios está próximo a ejecutar sus juicios. El contraargumento de Pedro es claro: con su poderosa palabra Dios hizo todo, con la misma palabra Dios trajo el diluvio, con la misma palabra de poder va a traer juicio con fuego. Por su palabra, dice el texto, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Queda muy claro en lo que Pedro escribe que no se trata de ciclos repetitivos. Algunos piensan que la historia siempre tiene estos ciclos y malos tiempos y después buenos tiempos. No, esto es una historia lineal. Dios ha establecido una historia lineal con eventos de juicio y pronto esto va a terminar. El Señor vuelve. El Señor vuelve. Tampoco hablamos de este proceso necesario. Algunos hablan de un proceso necesario, sino que la palabra de Dios es la causa de estos juicios. Dios lo ha dicho. Dios ha hablado. Dios va a hacer. Y por último, no estamos hablando de un evento que va a destruir a todo el mundo. El juicio de Dios no va a destruir a todo el mundo, sino que va a afectar puntualmente a los impíos. Por eso recordamos lo que dijo ya Pedro en capítulo 2, versículo 9, que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, desprecian a Dios, desprecian su evangelio. Lo rechazan abiertamente. La humanidad entonces en su totalidad, la humanidad toda vive entre estos dos eventos, entre la creación y el juicio final, ¿se da cuenta? Eso es lo que Pedro está marcando. Y delante de esto que Dios ha determinado por su palabra, el incrédulo debería arrepentirse, de rechazar al Dios creador y al Dios que va a ser juez de todas las cosas. Rechazan la verdad de Dios, se oponen a Dios. Debería reconocer su condición pecaminosa. Si usted rechaza abiertamente a Dios, usted debería reconocer su condición pecaminosa delante de Dios. El peligro en el que está. Una condición que no se va a librar así fácilmente por un acuerdo con Dios. Bueno, yo voy a negociar con Dios. No, tampoco sus acciones bondadosas. No hay mérito en usted. Sus buenas acciones, sus buenas intenciones, mi amigo,
delante de nuestro Dios, delante de este Dios justo y santo, son nada. Son nada. Es una burla delante de Dios pretender acercarse con sus justicias a Dios, con sus aparentes bondades. No, mi amigo, usted no es bueno. No hay bueno, no hay uno. No hay quien busque a Dios. Pero para el cristiano la palabra de Dios todavía es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Podemos confiar en ella. Podemos confiar en la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos estar atentos a la palabra de Dios. Independientemente de lo que digan los burladores, el día del juicio va a venir a este mundo. Va a venir. Y Jesucristo va a volver para establecer su reino. Digan lo que digan los burladores. Va a venir a establecer su reino, va a venir a buscar a sus ovejas por las cuales Él dio su vida. Y va a venir a hacerlo. Por lo tanto, el cristiano, como dice 1 de Juan capítulo 3, teniendo en cuenta la cruz de Cristo, Juan les dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ese es el amor de Dios. Jesucristo entregado en la cruz por el pecador. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando el Señor vuelva. No se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esta es nuestra esperanza. Más adelante, capítulo 4, le va a decir, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los falsos maestros tienen este espíritu del anticristo, están en contra del evangelio, ¿se da cuenta? Son enemigos de la cruz de Cristo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso es lo que está hablando Pedro también acá. En este contexto, el espíritu de error se estaba manifestando en estas cosas. Eran estos burladores y se evidenciaban por el estilo de vida que llevaban y que buscaban inculcar en otros. Pero estos van a recibir, como dijo Pedro ya, el galardón de su injusticia, sin duda. El galardón de su injusticia, pero al verdadero creyente lo sostiene esta esperanza. Y por esta esperanza se aferra no a sus méritos y a lo débil de su amor por Dios, no a sus fuerzas, no a lo positivo de su pensamiento. Dios sostiene y preserva a su iglesia, a sus ovejas. De ahí la importancia de recordar y tener memoria. Esto es lo que hace Pedro. Recordar, tener memoria de lo que Dios ha dicho en su palabra, saber y considerar que van a aparecer estas personas, estos burladores, que se van a burlar de nuestra fe. Pero no tenemos que dejar de conocer y reconocer lo que Dios ya ha determinado en su palabra, reconociendo que Dios desde siempre en su soberanía ha obrado y lo va a hacer nuevamente, pronto. Y eso debería condicionar la manera de ver las cosas del cristiano, de vivir como Dios quiere que vivamos. Esta semana leí una frase de Paul Washer, me encantó, y
me la traje, porque creo que era muy pertinente. Hablaba de esto. Y dice, cito, los creyentes debemos vivir entre dos días. El día que Cristo murió por nosotros y el día que tenemos que dar cuenta ante Él. Todo lo demás debería estar desenfocado a nuestros ojos. Solo esos 2 días importan. Y solo esos 2 días van a gobernar todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos. Los creyentes debemos vivir entre esos 2 días. Su cruz y su trono. Esos 2 días son los que importan. Esos 2 días son los que gobiernan cómo vemos las cosas y cómo vivimos. Su cruz y su trono. Por eso necesitamos, como dijimos en el tema, permanentemente el estímulo de la palabra de Dios. En este mundo que quiere burlarse de Dios. Y en medio de muchos que se llaman cristianos y se burlan de la palabra de Dios también. Terminamos leyendo lo que va a seguir, lo que es la segunda parte que vamos a ver el próximo domingo, desde el versículo 8 hasta el versículo 13, que está muy relacionado con esto, porque Pedro les dice, mas, oh amados, no ignoréis esto. Los burladores ignoraban voluntariamente, pero a estos hermanos les dice, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Vamos a orar. Señor, gracias de nuevo por tu palabra y por esta esperanza cierta de tu regreso. Señor, gracias por estas palabras de ánimo para estos hermanos que nos llegan a nosotros. Señor, gracias por esta carta que has inspirado por medio de tu Espíritu a Pedro para alentarnos, exhortarnos, despertarnos con amonestación para que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Porque tu palabra nos dice, y es certeza en nuestras vidas, de que tú vuelves. Tú vuelves para buscar a tu iglesia, tú vuelves para ser el juez de este mundo. Tú vuelves, Señor, y qué tremenda la imagen de que tu Hijo vuelve y toda rodilla se va a postrar delante de la verdad de que Él es el Señor. La rodilla aún de los incrédulos, Señor, va a caer a tierra. Lamentablemente, Padre, de los que no creen, va a ser un día de juicio y de condenación. Para los que creemos, va a ser nuestra libertad final del pecado y de este mundo. Señor, gracias, porque esta esperanza nos anima a considerar nuestra vida, a mortificar el pecado con el que aún luchamos. Nos ayuda esto, Padre, a buscar la santidad, a buscar ser como Cristo, que Cristo sea formado en nosotros por medio de tu palabra. Nos ayuda a estas cosas, pero también nos da un sentido de urgencia
ante aquellos que no creen. Padre, anima a tu pueblo, alienta a tu pueblo para que no deje de hablar de Cristo, porque Cristo es el único que puede llevarlos a la gloria, es el único que puede perdonar sus pecados, es el único que puede justificarlos delante de Dios. Señor, rogamos, alienta a tu pueblo, anímanos, salva a aquellos que no te conocen, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.